de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. ¿Cuánto se ha hablado en la semana que está finalizando de Argentina? Y no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Pero queremos saber cómo se ha vivido allí, dentro de Argentina, esta primer semana, después de ya ha estado público la información del resultado del balotaje que asegura que Javier Milei será el nuevo presidente de los argentinos a partir del próximo 10 de diciembre. Para repasar esta realidad, estamos en comunicación con nuestro querido amigo Pablo Broder. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. ¿Cómo está Buenos Aires? Buenos días. Muy, muy buenos días. Mucho mejor que las semanas pasadas, con un cielo azul, con buena temperatura, con una temperatura primaveral y sobre todo no solo con una temperatura y un ambiente meteorológicamente hablando agradable, sino que para muchos de nosotros, digamos que para el 56% de la población argentina, esto fue un bálsamo de alguna manera de alivio. Si esto responde un poco a tu pregunta, es porque te digo que en lo personal, pero que comparto con una enorme cantidad de argentinos, por fuera de algunas grandes sorpresas, vivimos un ambiente de alivio, de distensión y, por qué no decirlo, de esperanza. ¿Me estás escuchando, Jorge? ¿Y no con un poco de incertidumbre también? Absolutamente, pero esto, si vos te acordás, querido Jorge, lo que hablamos era la disyuntiva, que yo te lo comenté largamente en nuestro último encuentro. ¿Cuál era? Viste, cuando uno analiza para tomar una decisión importante en la vida, dos aspectos, una contradicción, por un lado o por otro, era optar por una realidad agobiante de la que queríamos evadirnos, escaparnos, que termine de una vez por todas, que era la del populismo kirchnerista, o la de una esperanza, simplemente una esperanza, y yo te lo había graficado con dos palabras, querido Jorge: sin garantía ni avales. Era ver qué pasaba. Y pasó. Pero pasaron muchas cosas, Jorge. De alguna manera, Argentina entró ya en una geografía distinta. El contundente triunfo de Milei sobre Massa determinó que el país empezara casi de inmediato, te digo, a caminar por una vía que no creo recordar que se haya transitado en otra época. Pero ¿sabes por qué? Porque yo debo confesarte, Jorge, que yo me equivoqué en mi pronóstico. Cuando fue nuestro último encuentro, yo te dije que había un clima de gran paridad y que la elección se dilucidaría 3 puntos arriba, 3 puntos abajo de cada uno de los participantes. La mayoría de las encuestas predecía exactamente eso también. Pero resulta que este 56-44, prácticamente era 55-70, 44.3, fue una diferencia que nadie suponía, nadie la esperaba, ni los más reputados encuestadores. Yo no sé cómo lo vivieron ahí en Uruguay, ciertamente, ¿no? Sí, también sorprendidos nosotros, ¿no? Porque sin duda que es una diferencia contundente, no deja dudas, y creo que eso está bueno, porque si la diferencia hubiese sido por 1 o 2 puntos, era mucho más difícil todo. Absolutamente. De todas formas, en lo personal lo que más me sorprendió fueron algunos resultados del interior, básicamente. Sí. Del interior del país, de algunas provincias. Vos lo mencionás muy bien, Jorge, porque de 24 jurisdicciones, de 24 provincias de la Argentina, solo 3 ganó el kirchnerismo. La provincia de Buenos Aires por el conurbano, que es el cliente permanente del kirchnerismo,
Formosa, que también es un feudo de hace décadas, y Santiago del Estero. Todas las demás provincias le dieron la espalda al peronismo. Y yo creo que si uno quisiera entrar a hurgar, ¿no?, en dónde están las raíces de este batacazo, digamos así, hay un malestar en muchos casos larvado, en muchos casos expresado, de muchos años, y que llevó, por suerte, a una parte muy, muy amplia de los ciudadanos, ¿no?, a pretender un cambio profundo, general, para salir de lo que yo te transmitía hace no más de 15 días como un clima de angustia, de una vida sin futuro. Y uno puede pensar, Jorge, que la estrategia de Milei inicialmente era una estrategia mostrar que estaba loco, pero parece que no estaba tanto, porque mirá qué interesante, ¿no? Debajo de sus arrebatos, de la interperancia, de la motosierra, de viva la libertad carajo, etcétera, 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 Milei inteligentemente hace, en el inicio del periplo electoral, agobiante periplo electoral que empezó en agosto con las PASO, primero usó a Massa para financiarlo, porque efectivamente, aunque no lo confiesen, Massa fue el que le armó las primeras listas a Milei para justamente se pueda presentar a elecciones y él en las PASO él pueda tener un buen papel y pueda dividir la oposición para que Bullrich, que era cantada con el Juntos por el Cambio, que era el cantado ganador, no pudiera ganar. Massa usó a Milei para que el Juntos por el Cambio no gane. Y esto le funcionó de alguna manera porque Milei traccionó votos. Pero después Milei usó a Macri y al Juntos por el Cambio para ganarle al propio Milei, o sea, al propio Massa. O sea, fue su propio artífice el que fue derrotado por Milei. Pero ahora llega el momento de la verdad y vos sabés que, Jorge... muchas cosas han cambiado después de la noche del domingo también, ¿no? Entre otras cosas, Milei. ¿Cómo? Que muchas cosas han cambiado después del domingo de noche, entre otras cosas el propio Milei. Absolutamente. Está hecho un cuerdo bárbaro. Sí. Sobre todo, repite una palabrita cada 3 minutos, que es pragmatismo. Uh-huh. Pero el tema es que ahora Milei le tiene... Y consiguió un asesor de lujo, ¿no? ¿A quién te referís? Macri. A Macri. Macri. Claro. Y sí. Pero, Jorge, yo acabo de escribir, se acaba de publicar un artículo mío en un diario de Buenos Aires, en Perfil, donde yo digo que cabe rendirle, pese a todo lo discutible que es, y bien a cuento lo que vos afirmás, el reconocimiento de la habilidad política de Macri, y también que la llevó de la manito a Bullrich, para convertirse de derrotado en el paso y derrotada a Bullrich en la elección general, a convertirse en vencedor a través de Milei. O sea, Macri tuvo la habilidad para que la misma noche en que Milei le gana a Massa, él se pone al lado de él y empieza a trabajar en conjunto. Pese a las resistencias enormes de una parte muy importante de Juntos por el Cambio, especialmente el radicalismo que ocupa la franja de centro-centro, no diría centro-izquierda, pero centro-centro, que no está en esa sintonía. Pero Macri tuvo la clarividencia para darse cuenta que por ahí iba la cosa. Y efectivamente le vino muy bien. Pablo. Así que vos acertás la cosa. Y ahora, el tema del Ministerio de Economía, ¿ya está laudado o todavía está en discusión? Mira, todavía no, porque evidentemente hay muchas idas y vueltas. Hay, como era de prever, designaciones que
se confirman y después se frustran, por esto que tiene que ver con las negociaciones que tiene que hacer Milei, porque una de las cosas extrañas, raras que ocurre en este momento, es que se vive en tiempos muy extraños, como te digo, ya no solo por las características de lo que es puntualmente Milei, sino por la fragilidad parlamentaria que va a tener Milei. Tiene solo el 20% de la Cámara de Diputados y el 10% del Senado, lo cual, vos sabés muy bien, Jorge, lo obliga indefectiblemente a negociaciones, a acuerdos. Y en este caso el rol también de Macri y de Juntos por el Cambio es vital. Y en este sentido, las designaciones van de la mano de las febriles, te diría, negociaciones que se hace para armar el equipo que no estaba armado antes del 19 de noviembre. Economía, se dice que va a ir un hombre que es de alguna manera, si no profundo, pero cercano a Macri también, que se llama Luis Caputo, que sobre todas las cosas lo que uno tiene que decir, que por los antecedentes, por su background, por su experiencia, es un tipo que conoce mucho de esto, que es Luis Caputo. Es un hombre especializado en finanzas también. Pero lo importante, ¿sabes qué es, Jorge? No sé si a ustedes les llegó la designación o el nombre de del nuevo candidato a presidente del Banco Central, que es Demian Reissel. Este señor, ¿sabés qué es? Parece un genio salido de la galera de algún mago, porque se recibió primero de licenciado en física, después se recibió de licenciado en matemáticas, después hizo un doctorado en economía, luego fue a Estados Unidos y trabajó para la JP Morgan y Goldman Sachs, después creó una financiera y es un tipo relativamente joven, pero parece que yo no lo conocí a fondo, pero es absolutamente brillante. Y tener una mente brillante en el Banco Central no es pavada tampoco, realmente es importante. Y sobre todo otra de las designaciones que no sorprendieron, pero sí que sonaron, que resonaron, es que ayer mismo se confirmó que el Ministerio de Seguridad va a ser ocupado por la vencida por Milei en las PASO, que es Patricia Bullrich. En la primera vuelta, quiero decir, Patricia Bullrich. Uh-huh. Patricia Bullrich, que de seguridad sabe un montón, porque ella fue ministro de Seguridad en el gobierno de Macri. ¿Me estás escuchando, cierto? Sí, te estoy escuchando, sí, Pablo, claro. Bien, así que... Pero volviendo un poquito atrás, lo del ministro de Economía, ¿está confirmado que es este hombre? No. Confirmado. ¿Cuál es el ruido que hace el tema? Porque en su momento había varios nombres en danza con respecto al ministro de Economía. Estaba Federico Sturzenegger por un lado, estaba el mismo Caputo por el otro, y la designación del ministro de Economía determinó que un tipo muy cercano a Milei, que es Emilio Campo, que es el autor de la línea prácticamente que en sus inicios, ahora ya mucho más silenciado, había adoptado Milei de dolarizar la economía, que se llamaba Emilio Campo, era número puesto para el Banco Central. Cuando se supo o se trascendió que Luis Caputo iba a ser ministro de Economía, irrevocablemente Emilio Ocampo decidió abandonar el barco y decir que definitivamente él no participa. Con lo cual también quiere decir que una cosa es la campaña, una cosa es hacerse el loco, una cosa es hacer propuestas, que como yo te dije muchas veces, la de dolarización es una propuesta funambulesca, no tiene andamiento, por lo menos mientras yo viva, una cosa así. Pero Emilio Campo desertó definitivamente de colaborar en el equipo. Y lo que es hasta este momento, 10 y pico de la mañana, Luis Caputo es el nuevo ministro de Economía
y Demian Reisel es el nuevo presidente del Banco Central. ¿Qué te digo? Desde mi punto de vista, Jorge, es, si no un lujo, una cosa muy seria en materia de conducción económica. ¿Qué va a pasar el 10 de diciembre? ¿Qué novedades? ¿Qué sorpresas? No, porque ya realmente está instalado en el medio de comunicación mucha información, pero que en definitiva termina siendo necesario que se confirme, porque también muchas cosas pueden ser voluntarismo de quien la escribe. Pero ¿qué cosas puede pasar con la economía? ¿Con qué puede de alguna forma aparecer para comenzar su gobierno, Milei? ¿Qué te parece? La primera cosa que yo te digo es que vamos a tener 4, 6, 8 meses muy, muy, muy duros. Muy duros no por la propia dinámica de la economía que está partida, está destrozada, sino porque todos los bolsillos que van a verse afectados por la política de Milei, por una política de austeridad, de cincelamiento de las variables, etcétera, que se van a ver afectados, ya han aparecido. Ya en su momento, por ejemplo, ante el anuncio de una forma de privatizar o de salir de la carga enorme que supone Aerolíneas Argentinas, el presidente salió a decir nos van a sacar muertos, una cosa así. Después se desdijo, y sobre todo empiezan a aparecer los gremios y los distintos bolsillos que se van a ver afectados, obviamente, necesariamente, por esta nueva conducción. Ya Milei anunció un inmediato deseo de privatizar, por ejemplo, YPF, la televisión pública, Radio Nacional, Telam, y una serie de empresas que son realmente depósito de favores electorales, de favores políticos. Y en este sentido, Jorge, también hay un hecho bastante... vos sabés que es increíble, porque son 4 días prácticamente, porque el lunes fue feriado. Han pasado 4 días y parece que han pasado 4 meses, qué sé yo. Ya designó ministro de Justicia. Curiosamente, el ministro de Justicia es un abogado que yo lo conozco muy bien, Mariano Cunio Libarona, y es un tipo serio, realmente serio. Y ya hizo movimientos, algunos de los cuales, por ejemplo, en materia de justicia, a mí me placen mucho. Me placen mucho porque en los aires kirchneristas, la justicia se vio proclive, se vio tendiente a favorecer los intereses kirchneristas de, por ejemplo, silenciar todo lo que significan los juicios, los problemas de corrupción, etcétera, etcétera. Habremos hablado de un tema que se llama el tema de las tarjetas de débito con un señor que se llama Julio Chocolate Rigó, que cobraba de 48 señores que figuraban como empleados de la legislatura bonaerense y cobraba la plata para la política. Pues bien, eso fue hace como un mes que se descubrió el tema y la justicia no hizo nada. A 2 días de la elección de Milei, la justicia decretó la detención de unos 20 de los participantes de esta maniobra. ¿Me escuchaste, cierto? Sí, te estoy escuchando, sí, Pablo. Y otra cosa más, otra cosa que, por ejemplo, en la justicia me parece muy importante. En la Cámara de Diputados, en el Congreso más, porque es una bicameral, se estaba tratando de sustanciar un juicio político a la Corte, promovido obviamente por Cristina Kirchner. Y una de las primeras cosas que el designado ministro de Justicia ha dicho es que van a desactivar inmediatamente prácticamente ese proyecto funambulesco de juicio. La otra cosa que quiere hacer es promover juicios rápidos, modificando el Código Penal Procesal, y sobre todo algo que se dijo que es muy importante. Nosotros tenemos una desastrosa ley de alquileres que destruyó el mercado de alquileres de locaciones, impidiendo justamente a los que menos tienen poder acceder a una vivienda razonable. Pues bien, eso se está hablando de que se la va a intentar derogar muy rápidamente. Por supuesto, Jorge, que todos estos movimientos se van a ver plasmados recién después
empezar a plasmarse después del 10 de diciembre. Que, dicho sea de paso, Jorge, se dice que el 10 de diciembre Milei va a hacer exactamente lo opuesto a lo que hizo Macri, al error que cometió Macri cuando suavizó la herencia recibida. Macri no quiso alarmar demasiado a la población en su discurso de Asunción y así le fue. En este caso, cuando asume como presidente, obviamente, en este caso se dice que Milei va a hacer un inventario detalladísimo del estado de postración y de gravedad económica y social que vive la Argentina. Y esto me parece fundamental. Bien, Pablo, tengo que ir redondeando esta conversación. Seguiremos de cerca todo este proceso para ver cómo se llega justamente al 10 de diciembre. Te quiero cerrar con una reflexión simplemente, que lo que vivimos es dos palabras, una diferente, muy diferente realidad a 4 días que se produjo una votación histórica para mí, que es la del 19 de noviembre, y que hay señales auspiciosas y que en más de la mitad de la población, basado en el 56% de los votos, hay una señal como de distensión, de descarga de angustia, de alivio y de esperanza, todavía no basada en ningún hecho real, pero sí que se están palpitando tiempos distintos. Bien, ojalá el viento cambie de una vez por todas para ustedes. Gracias, Pablo, abrazo grande, buena semana. Un abrazo para todos. Dale, gracias. Chau, un gusto. Chau. Frecuencia abierta. Las burbujas en un sifón de Esencial se mantienen hasta el final. Es un sifón con burbujas sin fin. Sifón sin fin. Sifón sin fin. Nueva soda con agua mineral. Esencial en tu vida. En todo tiempo del año, por servicio, respaldo, confianza, seriedad y cumplimiento, su mejor opción es la Casa de Remates Fernando García.